usura y estancamiento. Por otro lado, en este periodo, el poder de la Iglesia en México se hizo cada vez mayor gracias a que su poder económico iba también en aumento. Herencias, limosnas, donaciones, eran las maneras en las que la Iglesia se hacía de bienes. Para las primeras décadas del siglo XIX se estimaba que la Iglesia Católica poseía la cuarta parte de la riqueza nacional. La Iglesia Católica, con todos estos recursos y capital, comenzó entonces a hacer préstamos. Esto es, cuando una persona necesitaba dinero para algo, acudía a la iglesia, dejaba en garantía los papeles de sus propiedades, de alguna de sus propiedades, y recibía el préstamo por parte de la iglesia. La mayoría de estas personas hacían pagos de los intereses durante toda su vida y morían sin haber cubierto la totalidad de la deuda, por lo que sus bienes pasaban entonces a formar parte de los bienes de la iglesia en pago a la deuda que había quedado pendiente. De esta manera, la Iglesia Católica continuaba haciéndose cada vez más rica y poderosa. Desamortización y desplazamiento del poder económico de la Iglesia. En 1856 se promulgó la Ley de Desamortización, o Ley Lerdo, llamada así porque fue elaborada por el entonces secretario de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada. Más tarde, en 1859, el gobierno del presidente Benito Juárez emitió la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia. Estas leyes, de corte claramente liberal, buscaban desarticular el poder económico de la Iglesia. De esta manera, los bienes inmuebles que eran propiedad de un grupo de personas, como en este caso la Iglesia, que no era una sola persona, sino un grupo, o las comunidades de campesinos, por otro lado, quedaron sujetas a ser desmembradas para poder ser adquiridas en contratos de compraventa. Si una persona rentaba un inmueble que era propiedad de la iglesia y le pagaba a esta una renta por dicho inmueble, pues ahora acordaba con el gobierno en un precio de compra de ese mismo predio, de ese mismo inmueble, y en lugar de pagarle una renta a la iglesia, pagaba una cantidad considerablemente mayor, pero equitativa en base a la renta que se pagaba, para ser propietario ya de ese bien inmueble. De esta manera, con facilidades, con planes de pago, pudieron adquirir gran cantidad de tierras los militares, los comerciantes, los prestamistas, los terratenientes y también personas y empresas extranjeras. Si bien la ley Lerdo y las leyes de nacionalización favorecieron la disminución del poder económico de la Iglesia en nuestro país, por otro lado perjudicaron seriamente a los campesinos, ya que esta ley atentaba contra la propiedad comunal y muchos campesinos utilizaban tierras en ejidos. Esto es, que entre varios campesinos eran propietarios de esa tierra o el Estado era propietario de la tierra, pero para el uso colectivo de los campesinos. Y bueno, con estas leyes, esas tierras fueron adquiridas por otras personas y dejaron a los campesinos sin la posibilidad de trabajar su propia tierra. Saneamiento de las finanzas públicas y crecimiento económico. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la economía mexicana entró a la fase capitalista como país dependiente. Durante este periodo, hubo en nuestro país una gran cantidad de inversión extranjera, principalmente de países europeos, que buscaban beneficiarse de la enorme riqueza de las materias primas mexicanas y de la mano de obra barata. Para favorecer la inversión extranjera, se construyeron cientos y cientos y cientos de vías de ferrocarril, con lo que la comunicación interna del país mejoró en mucho. La economía mexicana creció grandemente. Sin embargo, la mayor parte de la industria mexicana y de la producción estaba en manos de extranjeros. Y los productos y materias que se elaboraban o se producían en México tenían como destino final principalmente los países extranjeros, dejando relegada hasta el final el consumo interno o nacional. Puesto que hubo grandes mejoras económicas en nuestro país durante el Porfiriato. Sin embargo, estas tuvieron un costo social, ya que no todos los mexicanos fueron beneficiados de esta prosperidad.
Durante el Porfiriato, la gran mayoría de las transacciones comerciales internacionales se llevaban a cabo con Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Alemania. México exportaba principalmente metales preciosos como la plata, pieles, enequén, maderas, café y colorantes. Y por otro lado, importaba textiles, artículos de piel, vinos, loza, muebles y perfumes. El establecimiento del sistema ferroviario y su gran auge que tuvo durante el Porfiriato se debió sobre todo a la inversión extranjera, ya que las empresas de los extranjeros deseaban poder transportar con mayor seguridad y con mayor velocidad también las mercancías y las materias primas desde sus lugares de origen o producción hasta los puertos exportadores en donde se embarcarían para ser llevadas a otros países. Durante el Porfiriato, que es así como se le llama al largo periodo presidencial de Porfirio Díaz, hubo grandes avances, pero no fueron todos de manera equitativa o igual en todos los estados de la República. En el campo, la hacienda era la unidad productora agropecuaria más importante de esta época. Las haciendas eran grandes extensiones de tierra que eran propiedad de una sola persona, en este caso el hacendado, y en las cuales trabajaban miles de jornaleros y peones que vivían en extrema pobreza. El crecimiento económico del Porfiriato fue visible sobre todo en las ciudades, específicamente para los sectores altos, quienes gozaban de agua potable, drenaje y luz eléctrica. Este estilo de vida contrastaba drásticamente con la situación de extrema pobreza de miles y miles de campesinos. Una parte de ellos emigró hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo.